nos llevó en oración, Señor. Aunque sea de lejos, ella estuvo aquí, Señor, presente. Señor, te pedimos, Padre, que tú te glorifiques y que tú la bendigas a ella, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada parte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ahora tú vas a usar tu siervo, Padre. Porque tú le has dado la palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Pasa sobre él su boca, Señor, carbón encendido, Señor, aleluya. Señor, háblanos, Señor, aleluya. Que sea palabra para edificarnos nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios, te damos gracias. Amén, gloria a Dios, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la pastora por esa linda oración. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Gracias, hermana Sandra, por esas lindas alabanzas. Gloria a Dios. Esa alabanza, mi alma adora, que hay que seguir cantando. Gloria a Dios, esa alabanza que nunca mueren. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por hermanos grandes. Y gloria a Dios, el camarógrafo. Gloria a Dios. Saluda a nuestra hermana Margie, Dios te bendiga. Y a los hermanos, gloria a Dios, que están en Facebook. Teddy y Gabriela. Y dime el nombre, dímelo. María, gloria a Dios. Dios les bendiga, mi alma adora su gloria. Que estaban también en sintonía a través de Facebook. Dios les bendiga, gloria a Dios. Y si se nos queda alguien, también se saludan más tarde, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por un día nuevo. Gloria a Dios. Ayer nos gozamos. Gloria a Dios. Y hoy nos vamos a gozar mejor en la iglesia. Mi alma alaba su gloria en esta hora. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es real. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Los tiempos se ponen malos y nosotros los ponemos más buenos. Gloria a Dios. Nosotros nos seguimos gozando. Gloria a Dios, porque sabemos que el tiempo cada vez es más corto. Gloria a Dios. Y eso quiere decir que nos acercamos más. Gloria a Dios, a la presencia del Señor. Nos acercamos más a ese tiempo que estamos esperando. Gloria a Dios. Y vamos en victoria, en victoria. Así que sin más, gloria a Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 18 al 25. Gloria a Dios. Nos vamos a centralizar más en un versículo, gloria a Dios, que es el clave. Pero vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 7, gloria a Dios, del versículo 17 al 25, gloria a Dios. Y me dice un amén cuando lo tenga. Amén, amén. Amén. Me dice un amén cuando lo tenga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Romanos, capítulo 7, del versículo 18 al 25, dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Sí, póngase de pie, sí. Gloria a Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aleluya. Dios siga bendiciendo su palabra. Se pueden sentar. Ya dio la pastora oró. Gloria a Dios. Una palabra, gloria a Dios, que si la seguimos leyendo,
a veces como que uno dice, oh, pero como que esto choca. Porque dice, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago el mal. Y esto es Pablo hablando. Un hombre que cuando leemos era un hombre sabio, un hombre, gloria a Dios, usado por Dios. Y voy a hablar bajo el tema, no soy yo quien lo hace. Entiéndeme, no soy yo, es aquello que está dentro de mí. Yo no quería hacerlo, hermana Sandra, pero aquello que está en mí, de allá desde el Edén, de allá del pecado, allá eso que cuando nací estaba en mí, aunque yo no lo busqué, me hizo hacerlo, pastora. Gloria a Dios. Yo no quería hacerlo, pero mi interior me empujó. No quería tomarlo, pero aquello que me empuja, la humanidad, el pecado, me hizo hacerlo. Aleluya. No te levantes contra mí, ora por mí. Eso es lo que Amén. quieren decir a veces. No te levantes contra el pecador, contra el adicto, contra el que bebe, contra el que roba. Dobla rodillas y levántate contra lo que lo maneja. Aleluya. Alaba su gloria en esta hora. Amén. Porque el mismo Pablo decía, yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Porque estoy en un estuche que todavía me obliga a hacerlo porque es de carne. Amén. Aleluya. Te voy a leer algo aquí que encontré, que es tremendo. Y quiero compartirlo contigo. Dice, si ya no estamos bajo la ley, entonces ¿por qué fue dada? No fue dada como camino para alcanzar la salvación, sino más bien como por medio de preparar la humanidad para que éste viese la necesidad de un Salvador. La ley nos hace conscientes de la diferencia que existe entre el bien y el mal. Demuestra que el hombre nació pecador, nunca conseguirá la obediencia completa a ella hasta que no advertimos nuestra impotencia que surge en nosotros el anhelo de un Salvador y en agradecimiento por Él mismo. Lo voy a explicar mejor. La ley no fue hecha para salvarnos, sino para que nosotros entendiéramos que necesitábamos un Salvador para salvarnos cuando la rompiéramos. Le voy a explicar. Cuando a Moisés se le dio la ley de Dios, no era para que nosotros cumpliéramos esa ley, sino para que entendiéramos que para cumplir esa ley necesitábamos a alguien que nos salvara al romper la ley. Amén. No sé si estás entendiendo. Es que es imposible, Marky, que un ser humano no rompa la ley. Pero la ley se puso, pero se puso el juez, se puso el abogado, se puso el fiscal, se puso la policía, para que a través de ello existiera el juicio. El hombre, hasta que no se puso la ley, no existió el pecado. Alaba. Si Dios no le hubiera dicho a Adán, no hagas esto, no hubiera nunca existido el pecado. Amén. Aleluya. Tuvo que primero existir la ley de Dios, Aleluya. para que el hombre supiera que cuando rompen la ley de Dios, están pecando. Amén. Alaba su gloria hasta ahora. Amén. Pablo sabía que no era la ley lo que lo iba a hacer salvo. Era aquel que podía ser salvo, era Jesucristo. Por eso es que él decía, la ley no se puso para salvación, sino para que reconociéramos que necesitábamos un Salvador. Yo no sé si me estás entendiendo. ¿Sabe? El pecado no fue puesto para condenación, sino para que nosotros aceptáramos que necesitamos a Cristo para ser salvos. Amén. Aleluya. Eso es claro como el agua. Gloria a Dios. Pablo Aleluya. dijo, yo soy el primero que necesito ser reformado, dice la Biblia. Amén. El primero. ¿Qué es pecado? Aleluya. Sí, porque muchos decimos, pues pecado es
el otro. El pecado en el latín, pecutum. Está bueno eso. Pecatum. Es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Gloria a Dios. Pecado esto es estar consciente y un acto voluntario de hacer algo que está escrito en la Biblia y romperlo. Eso es pecado. El pecado no se hace del aire. El pecado es cuando tú rompes una ley de Dios. Y si la ley de Dios no hubiera existido, pues tú hubieras pecado. No. Porque cuando Dios construyó el jardín del Edén, no había pecado. Aleluya. No había muerte. El hombre fue construido para eternidad. Amén. El hombre fue construido perfecto. Gloria. El hombre no fue construido para que muriera. El hombre fue construido con semejante Dios. El hombre fue construido algo fuerte, perfecto y eterno. Amén, amén. Pero se le dio una ley y la rompió. Gloria a Dios. Dice, en teología moral se la considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Gloria a Dios. Por extensión, se domina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta o lo que es debido. Todo lo que se aparta de lo bueno es pecado. Eso es claro y conciso. Si vamos a la ley terrenal, que si uno se come una luz, en ley terrenal violaste la ley y te dan un ticket y tienes que pagarlo. Eso es. Aquí, si usted peca a la ley divina, usted tiene que arrepentirse, pero el tiquetazo te lo van a dar. Gloria a Dios. Porque eso se llama consecuencia. Por eso que a veces la gente peca, se arrepiente, pero dicen, ¿por qué estoy pasando esto? Son consecuencias. Y no las da Dios, las buscamos nosotros. Eso es así. Aleluya. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Amén. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. La ley que se le dio a Moisés. Los mandamientos. La ley mosaica también, una ley que tuvo que poner Moisés. Porque al principio, cuando Moisés se fue al monte, el pueblo se puso regado y empezó a hacer desorden. Empezaron a hacer sacrificios humanos. Empezaron a hacer estatuas de oro. Y empezó a hacer un desastre. Y Dios tuvo que decirle a Moisés que pone el orden en el pueblo. Porque si no van a seguir haciendo cosas locas. Y Dios tuvo que empezar a poner leyes. Gloria a Dios. Porque la primera ley la puso Dios, no fue el hombre. Amén. Lo que pasa es que el hombre ha tenido que seguir poniendo leyes, policías. ¿Por qué? Porque después Israel le pidió un rey a Dios. Y Dios dijo, pues ok, sigan ustedes con el hombre. ¿Y por qué tenemos que seguir así? Porque son consecuencias. Por eso que el tema lo puse, no soy yo quien lo hace. Es la simiente desde que fuimos nacidos. Santiago 4:17 también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hay tantas cosas que son pecados, hasta hacerse el ciego. Eso lo hablamos la última vez, gloria a Dios. Hacerse el ciego te es pecado. Hacer saber lo bueno y no hacerlo te es pecado. Dice, hay algo dentro de nosotros que es que siempre está ahí atento, porque a veces creemos que como somos cristianos no pecamos. Mira, nosotros estamos exentos a pecar en cualquier momento. Por eso es que como cristianos tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que seguir buscando siempre, día y noche. Estar atentos a todo lo que hacemos, dónde nos metemos, todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos. Porque hay una cosa que se llama concupiscencia. Aleluya.
Y yo hoy la voy a explicar un poquito de los otros días. Para poder conocer el significado y el término concupiscencia, se hace necesario en primer lugar descubrir su origen etimológico. En este caso podemos exponer que deriva del cultismo, concupiscentía. Ocultismo es porque está con... La pastora dice, ¿what? Son las palabras, pero voy a entenderlo ahora. Ya me dice, no me hable esas palabras. Lo que pasa es que la concupiscencia, no te puedo decir que te la voy a sacar del cuerpo como un riñón. Lo que quiere decir que la concupiscencia no se ve. No se puede palpar. No es decirte, te voy a sacar el cerebro para que lo veas. La concupiscencia es algo que está dentro de ti, pero no se ve. Es como decir, es invisible. Está dentro de tu cerebro, de tu pensamiento. Es como decir, es una alma dentro de ti que está ahí esperando cualquier momento para sacar tus recuerdos, tus malas manías, tus malas mañas, tu deseo carnal. Eso es la concupiscencia, que es del cultismo, concupiscentía, que puede traducirse como ambición o codicia. Un cultismo que a su vez deriva del verbo concupiscere, que es sinónimo de la codiciar de forma fuerte. Estas son cosas que te pueden venir en cualquier momento. Aleluya. Como cristianos, nosotros tenemos que mantener una relación con Dios y tratar que eso no se despierte en nuestras vidas. Porque cuando la concupiscencia empieza a buscar el área de nosotros débil, nosotros empezamos a codiciar, a celar, a envidiar, a pelear, y empiezan a venir esos deseos carnales. Y ahí es el peligro. Y ahí es cuando uno dice, no soy yo. Es algo que está dentro de mí, que es natural, es ser humano. Ese es el humano. Esa es la misma alma de nosotros. La alma de nosotros es bien pecaminosa. El alma es algo que siempre lo que le gusta es estar pecando. Por eso que tenemos que controlar, y solamente espiritualmente podemos hacerlo. En primer lugar, descubrir su origen. En este caso podemos exponer que deriva del cultivo, porque ya lo dije. El concepto está vinculado a la moral y elude al anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales, alejado de los espirituales y de los profundos. La idea de la concupiscencia aparece con frecuencia en el terreno de la religión. Para los cristianos, la concupiscencia está dada por aquellos deseos que no resultan gratos a Dios. El ser humano, a partir del pecado original, tenía una propensión a actuar de manera alejada al mandato divino. Por eso, para acercarse a Dios, es necesario controlar la concupiscencia. Una de las cosas que mató a Eva fue eso. Y eso que Eva no tenía recuerdos guardados. Pero dice la Biblia que cuando Eva observó el árbol prohibido y el fruto prohibido, dice la Biblia que ella codició. Y al instante que ella codicia lo prohibido, a su oído vino una voz. ¿Ves? Que eso es el peligro. Cuando uno codicia, uno le abre las puertas al enemigo. Cuando uno empieza a pensar lo que dejó en el mundo, y uno dice, wow, antes yo estaba un poco mejor, y ahora que estoy en la iglesia como que me siento como que, ahí uno le abre las puertas al enemigo. Aleluya. Por eso es que Pablo decía, gloria a Dios, al principio, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora a mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere bien. Porque el querer hacer bien, no lo hago. Es que a veces no queremos hacer de mal. ¿Quién se levanta queriendo hacer de mal? Nadie.
Pero mientras viene el día, se va calentando el sol, siempre empezamos a hacer lo que no queremos hacer. Lo que el pecado hace en nuestras vidas. Pastor, ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? Roba la paz, dice Romanos 3:17. Rompe la comunión con Dios, como estamos hablando, dice eso Génesis 3:8. Quita el valor, esclaviza nuestra vida, conduce a la muerte, cierra el cielo, destruye la gloria de Dios en nuestra vida. Eso es lo más terrible. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo peor que nos puede pasar, que el pecado destruye la relación, nos saca de la gloria, de la presencia, de la protección de Dios. Oye, un solito pecado, ya te saliste de la protección, ya te saliste del círculo de Dios, ya no estás bajo su gloria, ya andas solo. Eso es lo necesario que tenemos que cuidarnos, y eso es lo que decía Pablo. Y eso es lo que Pablo estaba confesando ante los ojos de Dios. Señor, yo no puedo. Yo estoy tratando, pero no puedo. Señor, yo trato de hacer lo bueno y no puedo. Wow. Dice, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pecado que mora en mí. No mi verdadero yo, mi personalidad más elevada, sino mi yo inferior debido a mi esclavitud al pecado residente. Pablo no quería decir con ello que todo su ser no incurra en responsabilidad moral y emplear esta paradoja. No quería decir que Pablo era un pecador arrastrado. No quería decir que Pablo se pasaba en pecado, sino que siempre venían pensamientos, pero él seguía luchando, él seguía en guerra. Decía, Señor, yo quiero hacer lo bueno, pero este pensamiento, este pecado me está empujando a no hacerlo. Pero Pablo seguía luchando. Él seguía diciendo, esto no. Oh, mi alma, yo sé que en mí esto es. En mi carne no mora el bien, porque el querer, Él está en mí, pero no el hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. En una lucha, Señor, el deseo está, pero esto no quiere hacerlo. Y él sabía que la única forma era buscar para arriba, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero no era, gloria a Dios, que Pablo se pasaba haciendo cosas malas. Él hablaba en sí mismo. Gloria a tu nombre, Jesús. Él sabía que él tenía que hacer algo más para Dios y no lo hacía. Wow, porque Pablo siempre estaba preso por no llegar a Dios. Vemos todo lo que hacía Pablo por el Señor. Y más el 20, y decía, y así hago lo que quiero. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La palabra carne se usa para referirse a la antigua naturaleza pecaminosa. Cuando él dice, en mi carne no habita nada bueno. Esa frase significa la antigua vida pecaminosa. Es lo que quiere decir, cuando yo era un pecador, wow. Todo lo que yo hacía, no lo hacía porque yo quería hacerlo, sino que algo moraba en mí que me obligaba a hacer lo que yo hacía. Imagínense, ¿a qué persona que esté en la calle en adicción a droga le gusta estar así? A nadie. ¿Sabe? Pablo decía, cuando yo estaba en la calle, yo no hacía eso, gloria a Dios, porque yo quería hacerlo, sino porque lo que estaba en mí era más fuerte que yo y me dominaba. Pero qué lindo que dice Romanos 6:7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo sabía que en el tiempo antiguo él no podía, pero ahora había sido crucificado en Cristo. Que todas aquellas cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tenemos que cuidarnos, gloria a Dios, de caer en esas artimañas del enemigo. El pecado es tan fuerte, pero el pecado se forma, digo yo, a través de lo que tú actúes y pienses y te muevas. Es como la pregunta que me hizo hermano Randy la semana pasada. El mismo enemigo se formó él mismo con un solo pensamiento: anhelar estar en la misma posición de Dios. Y él mismo se buscó tremendo lío. O sea, él mismo se penetra el pecado, se penetra el problema. Oh, mi alma adora, hay que tener cuidado con lo que pensamos, anhelamos. Hay que tener cuidado con lo que confesamos. Hay que tener cuidado con lo que ponemos en nuestro corazón, porque nosotros mismos provocamos llenarnos de la ira de Dios. Amén, aleluya. Eso está en nuestras manos. ¿Quieres pecado? Ábrele las puertas a él para que tú veas. La gente se cree que el pecado es algo que tú agarras y sueltas cuando quieras. Eso lo creas tú mismo. La gente se cree que las malicias andan por ahí, se te meten. Eso lo creas tú mismo también con los malos pensamientos. Aleluya. Tú le abres las puertas y los creas en sí tú mismo. Mi alma adora su gloria. Por eso es que el primer versículo, hoy yo lo leía y decía: de manera que yo no soy yo quien hace aquello. Pablo decía: humanamente yo no fui creado. Humanamente, como un ser humano divino de que le pertenezco a Dios, yo de manera no soy quien hace aquello. ¿Sabe que un hombre que verdaderamente está lleno del poder de Dios no tiene la mentalidad de pecar, no tiene su cuerpo lleno de las malicias, no puede? ¡Aleluya! Pero dice: sino el pecado que mora en mí. La naturaleza humana, la concupiscencia, eso es lo que tenemos que cuidar. No caer en su garra. ¿Cómo? La comunión con Dios. Amén. La comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y decir: de manera que no soy yo. Tenemos que tener cuidado con aquella que duerme con nosotros. Aleluya. La carne. Esta que está aquí. Aleluya. Esta. Oye, como le gusta la barbaridad. Santo, aleluya. Esta le gusta todo lo malo, Sandra. Gloria a Dios. Le gusta lo peor, lo que a Dios, todo lo que a Dios le desagrada, le agrada a esta. Aleluya, eso es así. Cuando Jehová nos puso en el jardín del Edén, antes de que viniera el pecado, yo anoche leía esto y decía: wow, Señor, nosotros no pertenecíamos a este mundo. Cuando Adán fue puesto en esta tierra, fue puesta con una autoridad, con un propósito. Y yo decía: wow, Adán tenía tanto en sus manos que él no pertenecía a este mundo. Era un ser supremo, con presencia de Dios, autoridad de Dios. Él no tenía fecha de expiración. Él no tenía ninguna clase de enfermedad. Nada podía irse sobre Adán. Tenía todo bajo su control. Aleluya. Y con solamente una desobediencia, con solamente un descuido, Santo Jesús. una codicia, Aleluya. wow, nos hicimos parte de esta tierra. Santo, que Fuimos atados a esta tierra. Santo. Y Pablo dice: de manera que yo no soy quien hace eco, sino aquello que esté en mí, que es lo que nosotros tenemos que romper. Porque algún día seremos sacados de esta tierra
y volvemos a ser santificados en los aires, dice la Biblia. Aleluya. Y ese día se nos devolverá, oh gloria a Dios, ese poder de decir: yo no soy de este mundo. La Biblia dice: tú no eres de este mundo. Mi alma, no te acostumbres, porque nosotros estamos aquí, oh gloria a Dios, por algo que sucedió para Dios glorificarte, pero tú no eres de ahí. No te hagas amigo, no te acostumbres. Tú no eres de aquí. Yo soy de un sitio celestial, mi alma adora, donde no existe la enfermedad, donde no existe la preocupación, donde las calles son de oro, mares de cristal, donde mi Padre es el dueño, donde los ángeles se postan donde Él. Oh, alma mía, los querubines lo cuidan. Aleluya. Te adoramos. Yo soy su hijo. Oh, mi alma adora a Dios. La Biblia dice que yo estaré a su lado. Gloria. Mi alma adora. Ni los ángeles tienen lo que nosotros tenemos. Aleluya. Gloria a Dios. Esa simiente de pecado que la cruz Jesucristo la rompió. Gloria a tu nombre, Jesús. Y a través de la aceptación de Cristo se nos devuelve la vida eterna. Amén. Solamente que hasta cuando suceda lo que va a suceder, le guste o que no le guste a quien no le guste, cuando lo que suceda va a suceder, que venga aquel que viene por ahí ya. Gloria a tu nombre. Y nos recoge en sus brazos y le diga: tú eres lo mío. Hasta ese día se acabó el abuso. Aleluya. Y nos vamos con papá. Amén. Y nos vamos con aquel que pagó el precio, que dijo: yo no volvería a volver a beber el fruto de la vid. ¿Sabe? Él no va a volver a beber la cena hasta que regrese con nosotros. Y diga: ¿se acuerdan de esto? Voy a volver a hacerlo con ustedes. Aleluya. Aquella que yo le prometí que regresaría por ustedes, ahora sí. Y le damos gracias a Dios, mi alma adora. Solamente te digo, amigo, hermano, que estás ahí, cuídate de esa que anda contigo. Gloria a Dios, que no te traicione. No te cuides de tu hermano, no te cuides del vecino, no te cuides de la plaga, no te cuides de lo que está. Cuídate de ti mismo. Amén. Gloria a Dios, que no, cuídate de ti mismo. Gloria a Dios, eso es clamando para el cielo. Gloria, recuerda que el mismo Pablo dijo: Señor, sáname primero a mí. Sí, Señor, aleluya. Yo soy un pecador, porque tengo algo dentro de mí que no me deja. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Dios. Recuerda, no soy yo, sino es algo que está dentro de mí. Ora por mí. No me sueltes de tus rodillas, porque todavía Dios no ha terminado con nosotros. Esto es acá que suena la trompeta. Alma mía, adora su gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. Así que yo voy a orar por los que están viendo este video, los que van a ver este video, nuestros hermanos que están aquí, nuestra hermana, gloria a Dios, Margie, para que el Señor nos siga dando fortaleza, nos siga llevando de gloria en gloria, protegiéndonos. Oh, gloria a Dios, para cuando se levante esta carne revolcada, el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, nos dé fuerza, porque la Biblia dice que el Señor no tienta a nadie, sino ese es el enemigo. Gloria a Dios, porque no es Dios para ser tentado, pero tampoco Él tienta a nadie. Aleluya. Él no nos pone cosas para que nosotros nos caigamos. Gloria a Dios, ese es el enemigo. Gloria a Dios, que nos pone cosas: mira, vente, toca, bebe, fuma, para que no te preocupes, que esto no es nada malo, para que tú veas, ¡pum!, y te caíste. Lo bueno es que el Señor dice: levántate, sigue caminando, no te preocupes, pero no te quedes postrado. Gloria a Dios. Señor, en esta hora te damos gracias. Hemos predicado bajo el tema: no soy yo quien lo hace. Señor, tú sabes que el enemigo, Padre, viene con furia porque sabe que le falta poco tiempo. Señor, él tiene muchas artimañas
para engañar a un pueblo. Pero Señor, tú nos has dejado el Consolador, el Espíritu Santo, Dios mío. Protege, Señor, a tus siervos. Protege la iglesia, protege a aquellos, Señor, que están empezando, Dios mío, que no tienen conocimiento. Oh Espíritu Santo, paséate, Padre, por cada hogar, cada iglesia, cada pensamiento, cada joven, cada niño, cada siervo en esta hora, Dios mío. Paséate por cada pasillo, cada hogar, rompiendo ataduras, Dios mío, libertando al cautivo, Padre celestial, rompiendo todo altar antagónico, Dios mío, libertando por toda religión falsa, oh Padre celestial, sellando toda boca de falso profeta, falso maestro, Dios mío, cerrando, Dios mío, todo lugar que se haya levantado con una falsa, Señor, doctrina, abriendo, Dios mío, camino a todo aquel que quiera predicar tu evangelio en estos últimos tiempos. Padre celestial, toca los corazones que necesitan ser libertados en esta hora, Dios mío. Gracias te damos por esta tarde, gracias te damos por esta oportunidad, pidiéndote, Señor, que nos lleves a los lugares donde tú quieres que llevamos, que tu nube nos salga sobre nosotros, que tu voluntad sea de nuestros corazones, Padre celestial. Te damos gracias, Padre. Sigue trabajando con hermana Sandra, con hermano Randy, con nuestra hermana Ingrid, nuestra hermana Margie, Teddy, nuestra pastora, a mí, todos aquellos que tú tienes para que lleguen a este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestra hermana pastora con nosotros. Tú dirige hoy. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Santo Jesús. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por este lindo servicio, aleluya. Le damos gracias a todos los que se hayan sintonizado, esperando que el servicio y la palabra que el Señor le ha dejado a cada uno de ustedes se lo hayan podido grabar en su corazón y asimismo, gloria a Dios, hacer día a día el bien y no el mal. Amén. Y hasta aquí nuestra parte y este es tu servicio. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.